Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Decenas de venezolanos que viven Aquí en España. esta es la imagen del día, la masiva votación que hoy convocaba a 21 millones de venezolanos, emocionados porque este domingo tendrían una oportunidad histórica de sustituir el gobierno de la revolución bolivariana que ha regido a Venezuela y que ha provocado la migración de casi 8 millones de ciudadanos. La votación se cerró a las 4 de la tarde y desde entonces se vive la expectativa del resultado que, a juzgar por las encuestas y lo visto en las calles el día de hoy, será la expectativa de un cambio político de fondo en ese país. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche, histórica elección este domingo en Venezuela promete romper el récord del siglo en participación de votantes, en su mayoría celebrando el fin del gobierno de Nicolás Maduro. 2.8 millones de migrantes en Colombia ven en los resultados de la elección una opción para poder regresar a su país. Si gana la oposición, la normalización de las relaciones de Colombia y Venezuela tardaría por lo menos un año y medio. El gobierno colombiano buscará 12 billones de pesos con un proyecto de ley de financiamiento que presentará esta semana en el Congreso. Y en Top Secret, otra vez Benedetti se escapó de su embajada, pero a instancias de la policía española y está siendo investigado en Colombia. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Gerson Caucha. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información de este fin de semana. A esta hora el Consejo Nacional Electoral de Venezuela cumple 4 horas de silencio luego de cierre de las urnas en toda Venezuela, en una jornada en la que se prevé una mayor votación por la plataforma de unidad de la oposición. Aún no se conoce el primer boletín de resultados, pero tan pronto esto sea una realidad, vamos a conectarnos en directo para contarles. Con las encuestas a favor, los activistas de la Mesa de Unidad Democrática llegaron a las mesas de votación de Venezuela antes que el sol. Abuelo, abuela, joven, campesino, campesina, pescadora, sal por tu voto, sal por tu país. Te invitamos bien temprano a darle a la patria el amor que te ha entregado. Vota. María Corina Machado les impuso un cronograma de actividades para todo el día que implicaba la madrugada, una reunión virtual al mediodía y la vigilia, que a esta hora mantienen en los puestos de votación y lugares de escrutinio. Vamos a estar comunicándonos directamente ustedes y yo durante todo el día a través de mis redes sociales. Y hay 3 momentos en los cuales quiero pedirte tu atención, porque allí le vamos a demostrar al mundo cómo estamos unidos en la certeza de nuestro triunfo. En 25 años de oposición, y luego de soportar la cárcel, el exilio, las jugaditas judiciales, agresiones callejeras, los electores se fueron haciendo más duros, más resistentes a la represión y más valientes frente a la fuerza pública, que desde Hugo Chávez fue incorporada a la actividad electoral de Venezuela. Yo veo bastante cola, gracias a Dios, pero gracias a Dios por eso, que salimos, todos los venezolanos a votar. Gracias a Dios, y las colas son inmensas en todas partes. El candidato titular, Edmundo González, votó temprano y en silencio. La líder del movimiento político salió acompañada por sus seguidores en una motocicleta, pero no pudo dar declaraciones en la mesa de votación como lo hizo el presidente Maduro. Y reconoceré al árbitro electoral. Desde temprano se sabía que las mesas estarían inundadas de electores y que la participación superaría con creces a las anteriores. Pero al llegar las 6 de la tarde, la mayoría de los puestos de votación ya no tenían filas, pero sí ansiedad. El escrutinio fue tenso pero calmado. Influidos por los comandos de unidad, las mesas tuvieron multitud de testigos pendientes de que cada voto fuera contado y reportado. Muy bien, a esta hora nos conectamos con Gustavo Monge, quien se encuentra en el Parque Alfonso López, en la localidad de Teusaquillo, donde además está ubicado el único punto de votación, donde además se concentran varios ciudadanos venezolanos. Gustavo, feliz noche. Buenas noches, Mónica. Saludo cordial. Nos encontramos aquí en el Parque Alfonso López, barrio Palermo, en la localidad de Teusaquillo, en donde se vive una fiesta, un carnaval con toda la colonia venezolana que se ha apostado en este lugar a la espera de resultados, y en este momento entonan las notas del himno de la República de Venezuela y esperan, como les digo, los resultados. Ha habido una gran cantidad de personas aquí apostadas a lo largo del día y en este momento pues continúan aquí presentes, cantando, bailando,
improvisando, disfrutando y han tenido pues momentos bien significativos a la espera de estos resultados. Por ejemplo, aquí está Gabriela, quien vive en Colombia hace 8 años. Gabriela, vemos que están celebrando anticipadamente. ¿Confían plenamente en la victoria de Edmundo González? Plenamente, tengo la fe, tengo la confianza de que nuestro país hoy habló, hoy dijo no más a una dictadura y hoy Venezuela es libre. Hoy su color se pinta de azul, el azul de la esperanza. Jamás la perdimos y aquí estamos celebrando. Dios tomó el control de todo. Ella es Gabriela, como les digo, ella vive aquí en Colombia hace 8 años y representa pues a la colonia venezolana. Es la información que registramos a esta hora desde el Parque Alfonso López, barrio Palermo. Mónica, siga usted con más información en Noticias 1. Gustavo, gracias. Estaremos atentos entonces a ver si el Consejo Nacional Electoral de Venezuela se pronuncia en las próximas horas o en los próximos minutos. El gobierno venezolano dictó un reglamento estricto para quienes aspiran a votar en el exterior o los que querían votar en el exterior. Aunque solo una minoría lo consiguió, todos conformaron una multitud que desde temprano se tomó el Parque Alfonso López en el centro de Bogotá. Niños, jóvenes y adultos, con banderas, pitos, bubucelas y gritando arengas, se reunieron en el Parque Alfonso López en Teusaquillo para sentar un precedente a favor de la democracia. La libertad, básicamente, significa un mejor futuro para nosotros y vivir libres. ¡Libertad! Que no es como tal en el país de nosotros. Era Venezuela, lo más bello que había. Hay quienes se llenaron de sentimiento recordando su casa y expresaron el deseo de volver a ella. Queremos democracia, queremos paz y libertad, porque ya no aguantamos más estar lejos de nuestra familia. No lo aguantamos más. Es una tristeza que tengamos que las navidades ya no estamos juntos. Cerca de este lugar de concentración estaba el puesto habilitado de votación para más de 4.000 personas. Hubo de todo, de quienes pudieron votar. Bien, normal, fácil, gracias a Dios. Se encontró en sola lista y no se demoró nada, ¿no? No, muy rápido, está muy ágil el proceso. Hasta los que no pudieron, porque les pedían varios requisitos para hacerlo. El régimen no solamente nos puso más de unas trabas para poder votar, sino que también nos exigió documentos en el cual pues la mayoría de los venezolanos no teníamos, como era una visa de residente. A pesar de que yo tengo 5 años viviendo aquí con mis hijos, esta es mi familia, y estamos legales, nos pidieron pasaporte vigente, cosa que es muy costosa para nosotros, y nos pidieron visa de residente o cédula de aquí. Hubo momento para pedir cambios positivos para Venezuela por lo que viven. Vivimos en una situación demasiado fuerte. Tenemos problemas eléctricos, problemas de calidad de vida. Allá no hay nada. O sea, el sueldo de Venezuela son 130 bolívares y eso cuesta un jabón de tocador de baño. Los jóvenes luego de votar manifestaron querer recuperar y construir un nuevo país. Mi generación hoy vota por un futuro. Hoy vota por la democracia y para recuperar nuestro país. Nosotros como venezolanos que estamos aquí en Bogotá, le damos las gracias a Colombia porque nos recibió con los brazos abiertos y así mismo lo vamos a recibir nosotros en Venezuela. La migración masiva que se inició hace ya 2 décadas, según sienten los nuevos electores, será un asunto del pasado después de las elecciones de hoy. Colombia y Venezuela fueron socios comerciales por siglos y sus economías eran interdependientes. Con los resultados se prevé un nuevo comienzo para esa relación, pero más lentamente de lo que ambos quisieran. Marta. Mónica, aunque Venezuela fue el segundo socio comercial del país y puede volver a hacerlo por su cercanía, harán falta ajustes políticos y adecuación logística en ambos países para volver a lo que fue antes. Procesamiento y producción de alimentos, así como reactivación de rutas aéreas y la importación de gas desde Venezuela que iniciaría a finales de este año, son entre otros los negocios pendientes con el vecino país si luego de 25 años se logra un cambio de gobierno. Desde 2017 Colombia y Venezuela frenaron sus relaciones comerciales, las cuales se volvieron a reactivar en septiembre de 2022. Desde entonces, las operaciones han crecido cerca de 6% mensual. Pese a esa reactivación, aún persiste el temor de los exportadores ante el incumplimiento de pagos. ¿Qué es lo que nos detiene ahorita en este momento? El temor al pago, el temor a la canalización de las divisas para recibir el pago de dichas exportaciones. Sin embargo, los expertos consideran que la estabilización macroeconómica, la reducción de la brecha fiscal y la llegada de inversión extranjera tardará en consolidarse en Venezuela. La reactivación de Venezuela va a ser un poco lenta y un poco compleja, pero
en la parte de intercambio comercial, pase lo que pase, el intercambio comercial es de empresarios. Son los exportadores y son los importadores los que están diciendo sí a la reactivación económica. Yo consideraría que no habría muchos cambios económicos, por lo menos en el mediano plazo. María Corina Machado y todo su equipo han manifestado su interés de seguir trabajando. Según el DANE, las exportaciones desde Colombia hacia Venezuela en el 2023 llegaron a los 673 millones de dólares, mientras que las importaciones hacia el territorio colombiano alcanzaron los 118 millones de dólares. Nosotros tenemos toda la expectativa puesta en Venezuela, ya que por cercanía, ya que por el transporte, por los tiempos de entrega, y nuestro país tiene para ofrecerle muchas cosas a Venezuela. Lo que se espera a mediano plazo es un fortalecimiento, ya no solamente de las relaciones políticas que se lograron fortalecer con este gobierno, sino también de las relaciones comerciales que empiezan a emerger y que ya empiezan a tener un nivel de consolidación y de fortalecimiento. La recuperación económica del vecino país, según los analistas, dependerá del aumento de la inversión y de un crecimiento de 2 dígitos por varios años. Este gráfico elaborado por la Universidad del Rosario muestra las cifras de la diáspora venezolana. Según sus cifras, 7.722.000 venezolanos resolvieron dejar su país desde 2015 en adelante, en su mayoría caminando por estas 5 rutas hacia América del Sur, Europa, Estados Unidos y a Colombia, que fue el destino principal. Hace un año la cifra de residentes del hermano país en el nuestro era de 2.875.743, especialmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Cúcuta. Hablamos con ellos y en la emoción electoral de hoy han encontrado esperanza para su regreso. Cuando se inició la jornada electoral en Venezuela y después de que la líder de la oposición, María Corina Machado, depositó su voto en una urna en un colegio en Los Chorros, en Caracas, también dejó un mensaje de esperanza para muchos venezolanos. Ustedes están alzando frente al mundo la voz de los millones de venezolanos que ya decidimos vivir en libertad, que nos vamos a reunificar en familias porque los vamos a traer de regreso a casa. Aunque el anhelo de regresar ha vuelto a revivir, el arraigo que muchos han generado al país que los recibió podría hacer que se quieran quedar. Muchos de ellos ya tienen familias, amigos, una dinámica laboral. No porque haya una elección presidencial inmediatamente todos van a regresar, todo lo contrario. Después de 5 años se calcula que la mayoría de las personas se quedan en los países que los acogieron. Salimos a las calles para consultarles a varios connacionales que sueñan con la derrota de Maduro sobre la posibilidad de regresar a su país. Le agradezco a Colombia por brindarme la oportunidad, pero digamos, yo no tengo un futuro acá y como yo, muchas otras personas. Están convencidos que van a recuperar todo lo que durante años les arrebataron. Lo que queremos de nuestra patria es libertad, que todos lleguemos a Venezuela otra vez. Nos los merecemos después de tanta lucha. Deseo volver a mi país, a mi pueblo, a ver a mi familia, compartir no tanto con la familia, con todos los allegados, con los vecinos. Para el Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario, esta transición se daría con el tiempo, pero no en su totalidad. El regreso se dará a lo largo de varios años, será un regreso paulatino e incluso muchos de los que regresarán se van a encontrar con un país que no fue el que dejaron y eso va a generar el doble desarraigo. También por el temor de repetir lo ocurrido en 2018, cuando después de que se desconocieron los resultados electorales, 2019 fue un año difícil. La dinámica del certamen electoral y la posesión presidencial, que es hasta el 10 de enero, son 166 días de incertidumbre e independientemente del resultado va a haber muchísima tensión. A pesar de que Venezuela sigue siendo un país en emergencia humanitaria, con dificultades en el sistema educativo y salud, reparar tomará tiempo, pero son convencidos de que si el cambio se da, están dispuestos a empezar nuevamente. Edmundo González es un diplomático de profesión. Durante la campaña no se le ha visto nunca molesto ni ha pronunciado frases de descalificación en contra de sus adversarios. Los votos serán de él, pero la fuerza política de su elección sin duda es la de María Corina Machado, quien supo conseguir su espacio en la ultraderecha global. Miguel Ángel. Mónica, ella será la presidenta en la sombra de Venezuela
Venezuela, pues González solo pudo convertirse en candidato porque ella fue inhabilitada. Igual faltan 166 para que la plataforma de la unidad de la oposición defina cómo será su gobierno. Edmundo González Urrutia asumió la candidatura presidencial luego de que su colega política María Corina Machado fuera inhabilitada por parte del Tribunal Supremo de Venezuela. Venezuela será libre. Muchísimas gracias. González Urrutia, de 74 años, es un reconocido diplomático y embajador de Venezuela en distintos países, es opositor a Nicolás Maduro y con ideales que congregan a partidos que hacen parte de la Plataforma Unitaria Democrática, a pesar de que su posición ha sido más moderada que el resto de los integrantes de la coalición. Más vivo que nunca. El designado para enfrentar al repitente presidente Nicolás Maduro no era ni siquiera la segunda opción para ser candidato presidencial después de que fuera inhabilitada María Corina Machado y se convirtió en la figura política para la oposición venezolana. María Corina Machado, quien históricamente ha estado en contra de las políticas del oficialismo en Venezuela desde la presidencia de Hugo Chávez, tiene 56 años, es ingeniera industrial y bajo la represión del gobierno socialista ha encontrado sus aliados internacionales en el partido Vox de España, el movimiento MAGA de Donald Trump y los libertarios de Javier Milei. Machado comenzó su camino político en 2002 cuando fue la cabeza de la organización Súmate, por medio de la cual lideró el referendo para revocar el mandato del entonces presidente Chávez. Machado también fue diputada venezolana y durante su función en la Asamblea de Venezuela fue la voz contra el gobierno de Nicolás Maduro y las políticas heredadas de Hugo Chávez. En el 2023, la figura de Machado tomó mayor relevancia cuando cayó la presidencia interina de Juan Guaidó, reconocido por 60 países en el mundo. La mujer de hierro, como la han llamado algunos medios venezolanos, es madre de 3 hijos que, según ella, tuvieron que ser exiliados por falta de garantías del chavismo. Ha estado detrás de la campaña presidencial de González Urrutia, con quien comparte las ideas de un cambio de gobierno en Venezuela que lleva 11 años bajo el régimen de Nicolás Maduro. Para obtener los 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto nacional, el gobierno radicará una ley de financiamiento esta semana en el Congreso que el gobierno aspira a obtener con el IVA de la recuperación económica y otras medidas. Este lunes el gobierno radicará ante el Congreso el presupuesto general para el próximo año, que estaría 8 billones de pesos por encima comparado con los 502 billones de este año. En este momento un presupuesto que tiene un umbral de 510 billones, el del 24 fue de 502, es decir, solamente es 8 billones por encima, de 510 billones en los cuales se distribuye en 328 billones para gastos de funcionamiento, 100 billones en deuda, este año pagamos 95, no es posible bajarse de ahí tampoco, 100 billones en deuda y queda un remanente para inversión de 81 billones. El presupuesto de inversión para el año entrante tendría una reducción de 4 billones de pesos. En términos del presupuesto del 25, el gasto de funcionamiento permanece con un crecimiento inercial, ahí no hay nada que hacer, crecen los salarios, crecen otras cosas. El pago en deuda crece en 5 billones y la inversión se reduce de 99 a 85. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el presupuesto del 2025 estará desfinanciado en 12 billones de pesos, por lo que en los próximos días se presentará una ley de financiamiento que aumente el recaudo en este monto, junto con las propuestas de reactivación económica. Si el Congreso no aprueba la ley de financiamiento, esos 12 billones quedan desfinanciados y hay que recortarlos. Para aumentar el recaudo en la nueva reforma tributaria, el gobierno está evaluando qué impuestos se ajustan para reducir la brecha entre personas naturales y jurídicas. La ley de financiamiento se tiene que radicar después de que se presente el presupuesto, puede ser media hora después o pueden ser unos días después. Pese a la alerta de la Contraloría sobre la caída del recaudo tributario en el primer semestre del año en más de 15 billones de pesos y la posibilidad de que no se cumpla la meta en el segundo semestre, desde el gobierno se estima lo contrario. La pérdida de recaudo esperada ya se dio, fue grandes contribuyentes en el impuesto de renta. El IVA está en una senda que muestra el crecimiento económico. Según los analistas, el cumplimiento de la regla fiscal este año dependerá de que se sigan ajustando las cuentas. Incluso sugieren recortes adicionales a los 20 billones de pesos que se hicieron recientemente.
La misma fiscal que llevará la imputación contra Álvaro Uribe no pudo encontrar los testimonios y evidencias que hace una década y media utilizó Noticias 1 para probar que el magistrado Urán salió vivo del Palacio de Justicia y en consecuencia no procesará a los militares de la retoma por su homicidio. La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela Rodríguez, quien también es la encargada del proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos, concluyó que en el expediente judicial por el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas no hay evidencias de que él hubiera salido vivo del Palacio de Justicia, para luego ser asesinado por interrogadores militares que devolvieron su cadáver al edificio incinerado. Su análisis probatorio negó que esta imagen, reconocida por su esposa, corresponde al magistrado sobreviviente y asegura que en la investigación no se encontraron testimonios de que él hubiera salido vivo, como el que en su momento el magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda le dio a Noticias 1. Yo recuerdo que Urán dijo que él ofrecía su camisa para que la llevara en las manos Arciniegas Bedeque. Según la fiscal delegada, el magistrado murió en la toma. Al interior del baño del entrepiso, entre los pisos 3 y 4 del Palacio de Justicia, el 7 de noviembre de 1985, y que la causa de su muerte fue laceración cerebral por herida en cráneo por proyectil de arma de fuego. El magistrado Pájaro Peñaranda no es mencionado en el auto de la fiscal, que en cambio citó a su colega Samuel Buitrago Hurtado, quien asegura que vio caer a los magistrados Carlos Horacio Urán y Manuel Gaona dentro del baño tras recibir múltiples disparos por parte del M-19. Carlos Horacio no, y le mandé la mano, le alcancé a coger el bolsillo del vestido, era un vestido de Dacron, no se me olvida, y sentí cuando se rasgó el impulso que llevaba, recibió los balazos y cayó también de frente. No hay referencias al vestido roto en el resto del expediente. Tal interpretación de los hechos le permitió a la fiscal Orjuela precluir la investigación por homicidio solicitada por la familia del magistrado contra Jesús Armando Arias Cabrales, Carlos Alberto Frasica Naranjo y Rafael Hernández López, que dirigieron la operación militar, pues según ella las heridas le hubieran impedido que el magistrado saliera caminando. The Economist hizo el mapa de la democracia que esta noche cambió en América Latina, lo que indican los indicadores. La revista The Economist hace 2 décadas calcula el índice global de democracia, que clasifica a los países en 4 categorías. Como democracias plenas, clasificó a los nórdicos y menos plena a Canadá. Como democracias deficientes, a Estados Unidos, India y a la mayoría de América del Sur. Como regímenes híbridos, a México y Bolivia. Y como autoritarios, a Venezuela, China y Rusia. Esto indica que mañana habrá un amanecer democrático en el continente. Esto es lo que indican los indicadores. Los cosméticos no son una compra para hacerse por impulso, siendo un rubro importante en el presupuesto femenino. La clave está en identificarlo según las necesidades, aprovechar las marcas propias y estar alerta con las promociones. De productos de belleza y aseo personal cada vez va en aumento. De acuerdo con la Cámara de la Industria Cosmética de la ANDI, la venta de productos de belleza y cuidado personal de consumo masivo superó los $2.015 millones en el último año. Lo que más hemos visto crecer es los productos de dermocosmética, que han crecido un 30% en el último año. Lo más importante en un buen cuidado de la piel es tener una buena rutina de cuidado. Aunque la calidad debe primar por encima del precio, si de optimizar recursos se trata, hay marcas propias que sacan cosméticos a bajo costo sin afectar la calidad. Para evitar las compras compulsivas, es importante que compre sus productos una vez haya terminado en su totalidad la crema o el maquillaje. Comprar productos nuevos por impulso incluso puede tener efectos sobre su piel. Opte por cremas o cosméticos multiusos como labiales que sirvan de rubor o sombra a la vez. Y por último, aproveche las promociones de maquillaje. Las grandes marcas lanzan continuamente descuentos online o en tiendas físicas y esto podría generarle un ahorro y además garantizarle la calidad. Letixia, nuestra reportera de inteligencia artificial, hoy nos habla de ecología, de los ecosistemas de innovación que está promoviendo. Buenas noches. El Ministerio TIC avanza en su proyecto de convertir a Colombia en potencia digital, lanzando la iniciativa Ecosistemas de Innovación, que busca potenciar la productividad tecnológica de los territorios a través de 5 acciones.
emprendimiento digital, sofisticación de soluciones tecnológicas, internacionalización, integración regional y encuentro de ecosistemas digitales, Colombia 4.0. Durante más de año y medio, el Ministerio TIC planeó cada detalle de esta iniciativa que en coordinación con aliados estratégicos impulsará emprendimientos y a los ciudadanos de todo el país interesados en la inteligencia artificial. Desde cuando Noticias 1 denunció que en la Universidad Distrital había profesores que, violando la ley de educación pública, ganaban más que el presidente Petro, la Procuraduría comenzó un examen de la nómina de docentes en busca de más profesores millonarios. Profesores de la Facultad de Tecnología ganan sumas cercanas a los 58 millones de pesos, como también que aproximadamente 27 docentes más reciben un sueldo mayor a lo establecido en la ley. El pasado 23 de junio, Noticias 1 publicó que en la Universidad Distrital 27 profesores reciben millonarios sueldos por encima de los topes permitidos por la ley. El profesor que más recibe sueldo en la Universidad Distrital es César Augusto Hernández, con un salario mensual de 58.648.922 pesos, más de 36 millones por encima del tope establecido. La nota periodística puso además al descubierto cómo durante los últimos 10 años, y a pesar de un informe de la Contraloría de Bogotá que demostró cómo en 2013 5 profesores ya tenían sueldos extralegales, en su momento no pasó nada. Encontró que 5 profesores devengaron sueldos por encima del tope máximo de puntos salariales. Se ocasionó un posible detrimento al patrimonio de la Universidad Distrital por un valor de 114.076.529 pesos. Y que a pesar de este hallazgo, la lista de profesores aumentó en más del 500%. Pero para sorpresa, los 5 profesores que aparecieron en el informe de la Contraloría de 2013 siguen ganando sueldos que superan los topes. A estos 5 se le sumaron otros 22 para un total de 27 docentes con supersueldos. Con el antecedente de este informe, el 5 de julio la Procuraduría General inició una indagación previa considerando presuntas irregularidades en cuanto a la asignación y cobro salarial y prestacional de docentes de la Universidad Distrital de Bogotá, Francisco José de Caldas. Celebro que la Procuraduría General de la Nación haya iniciado o aperturado ya una investigación sobre las distintas denuncias que hemos venido haciendo sobre la presunta corrupción en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además, ordenó una inspección en las oficinas de la Universidad Distrital, Ministerio de Educación, Contraloría de Bogotá, Departamento Administrativo de la Función Pública y al Centro de Documentación Judicial del Consejo Superior de la Judicatura para recolectar pruebas. Con lo que se ha denominado el cartel de los puntos, donde hay profesores que ganan 45, 50 millones sin tener en cuenta las disposiciones legales sobre la materia. Y comisionó a un abogado para que adelante las diligencias que permitan individualizar a los presuntos implicados en el esclarecimiento de estos hechos. El Congreso está estudiando 3 proyectos de ley para la regulación y la promoción de las aplicaciones de inteligencia artificial. El Congreso de la República discutirá 7 proyectos de ley para regular la inteligencia artificial, donde se tocarán temas como la protección de datos y la mejora de la eficiencia en la disminución de siniestros viales. El Congreso de la República se enfocará en regularizar, promover y habilitar en la administración de políticas públicas como informar responsablemente y regularizar la protección de datos personales. En Colombia existen 2 antecedentes en la regulación de la inteligencia artificial. La primera de ellas, la Ley 1955 de 2019, donde las entidades públicas deben ejecutar tecnologías emergentes, entre ellas la inteligencia artificial. Y la segunda, el documento COMPES de 2019, donde se orienta a entrenar programadores de inteligencia artificial. Pese a que existen antecedentes, ninguno al alcance de esta regularización que no solo busca proteger, sino implementar la inteligencia artificial en la educación. Pese a que ya está en marcha las propuestas de ley, de momento no se ha discutido. Lo que los deportistas llamaban antes el calentamiento es la adecuación del cuerpo para el ejercicio que se va a hacer. Profesional o aficionado, por primera o por milésima vez, es necesario hacerlo porque por su ausencia se producen al menos 3.5 millones de lesiones en el año. Informes de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, California, sobre la frecuencia de lesiones deportivas en niños y adolescentes que practican algún deporte, revelan que anualmente se presentan cerca de 3,5 millones de lesiones. Por eso, especialistas indican que desde sedentarios hasta deportistas profesionales deben preparar sus cuerpos antes de realizar cualquier ejercicio.
Lo primero que yo debo hacer si voy a hacer ejercicio físico o si voy a hacer una práctica deportiva es hacer una preparación previa, siempre hacer una activación, un trabajo cardiovascular y una movilidad articular, estiramientos dinámicos. Las lesiones más comunes en la práctica de ejercicios son los esguinces, fracturas y dislocaciones. Los deportistas deben hacer prácticas de calentamiento antes y después de cada actividad. Tener buenos tiempos de recuperación, ¿sí? El tiempo de recuperación de un estímulo al otro. Entonces, que hablamos ya sobre el sobreentrenamiento. Además de realizar estiramientos, es crucial alimentarse correctamente y tomar descansos acordes con los gastos energéticos del cuerpo. Regresamos para hablar de las elecciones en Caracas, donde hay un ambiente, en Venezuela, donde hay un ambiente enrarecido en Caracas porque el Consejo Nacional Electoral cerró su transmisión. La campaña de María Corina Machado asegura que el Consejo está reteniendo las actas de escrutinio. Mientras tanto, regresamos con Gustavo Monge. Gustavo, ¿cómo sigue el ambiente allá con los ciudadanos venezolanos en Bogotá? Mónica, continuamos aquí en el Parque Alfonso López, barrio Palermo, localidad de Teusaquillo, aquí con la colonia venezolana, que espera los resultados oficiales de estas elecciones en Venezuela. Se ha conocido que la líder opositora María Corina Machado ha denunciado que el Consejo Electoral no ha dado a conocer el resultado de las actas, por lo cual pues hay tensión allá, y aquí, a pesar de la fiesta y la expectativa, también se siente la tensión, porque pues hay incertidumbre sobre qué pueda pasar con estas elecciones 25 años después de que el chavismo llegara al poder en Venezuela. Han dicho acá los venezolanos apostados, hombres, mujeres, grandes y chicos, que van a continuar hasta la hora de la madrugada en que se conozcan los resultados. Así es que están a la expectativa de lo que pueda suceder. Armando Benedetti fue sorprendido maltratando a su esposa. Se tramó de diplomático en la policía de España, aunque la sede de su misión es Italia, pero con ello le sumó otras 3 investigaciones a su actual prontuario en el país, una más en España y otra en Italia, de donde salió sin permiso. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Esta semana tuvo lugar en Cartagena un encuentro programático del Partido Conservador para elegir al presidente del colectivo que sustituiría a Efraín Cepeda, el actual presidente del Senado. No obstante, a la reunión asistieron también los copresidentes del partido de la U, Alexander Vega y Clara Luz Roldán, y el senador liberal Miguel Ángel Pinto. Pero aún más inusual fue la presencia allí del exfiscal Francisco Barbosa, quien, según dijo, fue a practicar el deporte muy nacional de arreglar el país. Yo lo que estoy haciendo es participando activamente como ciudadano, dando ideas al país. Como ni los liberales, ni la U, ni Barbosa tenían nada que decir en la nueva jefatura de los conservadores, resultaba obvio que la discusión entre ellos versaba también sobre los temas políticos del futuro a mediano plazo. El Partido Conservador, el Partido de la U, también están en eso. Aquí lo que hay que hacer es, de cara a las elecciones de marzo del 2026, tener un candidato que represente el centro. Otro de los aspirantes no confesos sintió que Barbosa estaba afectando los avales a los que él también aspira y lo atacó en la red Twitter. El farsante de Francisco Barbosa fortaleció a toda la mamertería. Ahora destapa su verdadera naturaleza, cobarde y divisor. La reunión conservadora le permitió salir del closet a uno de los candidatos, pero la reacción del influencer, cantante y agente judicial también dejó expuestas sus aspiraciones. El embajador de Colombia ante la FAO en Roma, Armando Benedetti, ha hecho todos los esfuerzos para afectar la condición de diplomático que le ha permitido estar lejos del país mientras se investigan sus actividades en la financiación de la campaña Petro Presidente en la costa atlántica. Primero, Estados Unidos lo sorprendió en su territorio sin licencia del gobierno colombiano ni aviso al norteamericano y le quitó la visa. Y esta semana volvió a invocar su condición de diplomático en Madrid, España, ante la policía que intentó arrestarlo cuando su esposa denunció que él le había roto la ropa con el cuchillo con el que amenazaba su vida.
pero no pudo hacerlo porque él exhibió su pasaporte diplomático. La Cancillería le notificó hoy que está siendo investigado y a su vez le compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía. Y se procedió a aperturar la investigación disciplinaria correspondiente. Ante las evidencias, es cuestión de tiempo para que se produzca su sanción, pero él aún tiene juego político para alargar ese tiempo. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de datos en Top Secret. Ahora sí, nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.